Hoy es 30 de septiembre de 2025 y como es martes vamos a repasar qué ha sucedido en la semana en el ámbito de la inteligencia artificial, empezando como siempre por negocios y dentro de negocios empezando como siempre por inversiones, que esta vez va a ser muy rapidito porque solo hay una, fin de, digamos, el tamaño o la relevancia suficiente como para comentarla. Tiene que ver con Cohere, que es esta empresa canadiense que desarrolla modelos de inteligencia artificial propios, LLMs propios, para uso empresarial exclusivamente. Bueno, pues Cohere acaba de anunciar que ha conseguido $100 millones adicionales a los que ya había conseguido en rondas anteriores de financiación y que tras esta ronda la valoración de la compañía se sitúa en $7.000 millones. Yendo al contenido propiamente de empresas, no solamente de inversiones, esta semana leí un artículo interesante que era un artículo en el que la autora reflexionaba sobre lo que había visto, lo que había hablado con otras personas que habían acudido al Fortune Brainstorm Tech, que habían hablado y que hoy había visto ella sobre cómo se está implantando la inteligencia artificial en empresas. Me gustó el artículo y me gustó también otro artículo que hablaba sobre este primer artículo. Y haciendo un poco un cóctel de los dos, saco básicamente tres ideas que yo creo que son importantes. No, importantes tampoco es la palabra. Interesantes. Son reflexiones un poquito genéricas, pero creo que las tres ponen el dedo en el botón adecuado de qué está pasando con la inteligencia artificial en el mundo de la empresa. El segundo artículo, el que comentaba el primero, decía yo creo que en una frase resumía perfectamente la situación que estamos viviendo. Y él decía, lo que estamos viviendo ahora es como si en 1997 alguien hubiera ido a tu empresa y os hubiera dicho, oye, quiero que empecéis a usar la web y que me empecéis a presentar proyectos que tengan un ROI, un retorno de inversión rápido, de 1 año, 2 años como mucho. Bueno, pues ¿qué habría pasado? Pues habría pasado que la web se habría muerto muy probablemente, porque primero nadie en 1997 sabía exactamente qué era la web, desde luego ni nos imaginábamos lo que iba a traer la web en los 10, 15, 20 años siguientes, y segundo, los pocos que supieran o los pocos que supiéramos que era la web en 1997, lo que tampoco teníamos una idea muy clara es cómo se podía usar eso, ese concepto que era un poco casi como filantrópico, ¿no? Parecía un poco como la gente compartía cosas, compartía pues historias, conocimiento y los ponía ahí a disposición de todo el mundo y tú podías ir y leer lo que habían escrito otros y pues sí, parecía un proyecto de un benefactor de la humanidad. Claro, así a bote pronto encontrarle un sentido económico a eso, pues tampoco era lo primero que se te ocurrió. Entonces me ha gustado mucho esta reflexión del autor del segundo artículo, porque ya digo, creo que esta frase resume perfectamente la situación en la que estamos. Se está implantando la inteligencia artificial generativa en empresas con ese mismo espíritu. Es como, aquí tenéis la inteligencia artificial generativa, vamos a ver qué podemos hacer que nos dé dinero en el próximo año. Pues el reto es mayúsculo. La segunda idea que me gustaba de la combinación de los dos artículos, del original y del que comentaba el primero, es que la principal causa de fallo de los proyectos de inteligencia artificial generativa en las empresas son los datos. Nuevamente, esto ya lo hemos visto mucho en las últimas 2 décadas, cuando se puso de moda también el famoso Big Data, y de repente todo el mundo pensaba que el Big Data iba a hacer millonario a todo el mundo y que las empresas iban a ganar 10 veces más con 10 veces menos esfuerzo. Y el problema es que cada vez que intentamos hacer algo con los datos que había en la empresa, los datos no eran suficientes, los datos estaban mal, tenían muchos fallos, los datos tenían formatos inconsistentes, los datos no estaban normalizados, los datos no estaban saneados, en fin, los datos al final son el problema. El recopilar información de cualquier manera al final acaba no sirviendo para nada. Y la tercera idea que me gustó de estos dos artículos es que había, sin que ninguno de los dos lo dijera explícitamente, pero por comentarios que hacía la autora del primero, que a su vez había escuchado en ese foro de Fortune, y por algunas reflexiones más que hacía el segundo, yo diría que otro de los principales problemas para implantar inteligencia artificial en las empresas no es la inteligencia artificial, sino que son las personas. Y aquí entra un saco variado de causas. Hay gente que cree que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo porque ya se ha generado un ruido lo suficientemente amplio como para que quien más y quien menos empiece a pensar a ver si con esto yo dentro de 10 años me voy a ver en problema. Por otro lado, también tenemos el ludismo que emerge en la sociedad cada vez que viene algo nuevo. Yo
tengo la edad suficiente para recordar cuando al empezar los teléfonos móviles, cuando se empezaban a ver teléfonos móviles por la calle, y se empezó a decir que los teléfonos móviles daban cáncer, provocaban cáncer y que básicamente eso no había que usarlo porque en 5 o 10 años ibas a tener un cáncer. Bueno, pues aquí estamos. Y, en fin, en muchos otros casos de la historia, de hecho, el origen del ludismo viene de ahí, del tipo este, del lad, que se opuso frontalmente a la maquinación no, que tiene otra connotación, a la mecanización, perdón, de lo que acabó siendo la industria, de los procesos originalmente manuales que se estaban intentando industrializar. Bueno, pues eso, al final, hay un grupo siempre en la sociedad que se resiste a los cambios tecnológicos. Y luego hay también una parte que yo le voy a poner la etiqueta genérica de el humanismo fundamentalista. Hay mucha gente que cree que por definición el ser humano es, en fin, la última Coca-Cola del desierto, y cualquier cosa que nos quite importancia como especie, como obra cumbre de la creación o del diseño o de lo que cada uno crea, pues es algo contra lo que hay que luchar, porque claro, si de repente una máquina puede hablar, entonces nosotros ya no somos tan especiales. Si de repente una máquina puede hacer poesías, nosotros ya no somos tan especiales. Si una máquina puede cantar, nosotros ya no somos tan especiales. Claro, a medida que las máquinas van haciendo más y más y más cosas, pues un poco el fenómeno que pasó en su día cuando el teocentrismo antropocentrista, por otro lado, empezó a ceder todo el terreno al antropocentrismo puro. Claro, a medida que la ciencia, sobre todo, empezaba a explicar por qué se producían determinados fenómenos, pues cada vez hacía menos falta un dios o varios dioses que fueran la causa última de todo. Bueno, pues ahora estamos acudiendo a ese proceso, ahora que estamos en una época absolutamente antropocentrista y radicalmente humanista, pues estamos asistiendo a esa segunda sustitución del dios que hay ahora, que es el ser humano en sí mismo, por otra cosa que está viniendo y que hace que el ser humano tenga que bajarse del pedestal en el que estaba subido. Bueno, pues si mezclamos esas tres cosas, el imperativo económico cortoplacista para implantar cualquier cosa de inteligencia artificial en la empresa, el desastre que suelen ser las bases de datos, si fueran bases de datos ya serían algo, pero las acumulaciones de datos que hay en las empresas y el rechazo de las personas que van a tener que emplear esos sistemas de inteligencia artificial, pues si combinas los tres tienes un entorno que probablemente no es el más adecuado para que ningún proyecto acabe por despegar. Siguiente de negocios, SEO Clarity, que es una, deduzco, empresa, yo no había oído hablar de ella en mi vida, pero he visto que acaba de publicar un estudio sobre el uso de ChatGPT en el contexto, en el ámbito de la búsqueda, para entendernos cómo de importante es la supuesta sustitución que ChatGPT le está haciendo a Google en las búsquedas en Internet. Bueno, pues según estos de SEO Clarity, que por lo que he visto así en muy diagonal, pues como su propio nombre indica, son especialistas en SEO y en general en uso de buscadores, pues ellos han estimado, combinando distintas fuentes y distintos indicios que han visto por aquí y por allá, que ChatGPT ahora mismo está respondiendo alrededor de 1.000 millones de búsquedas diarias. Por búsquedas diarias entendemos prompts cuyo principal objetivo es buscar alguna cosa, buscar información. Quitamos, por lo tanto, todos los prompts que son simples charlas, que es a día de hoy el gran grueso del uso de los LLMs, el uso terapéutico, por decirlo así. Pues como digo, 1.000 millones de búsquedas diarias, que sería alrededor de un 5% de las búsquedas que Google tiene en un día. 5% parece poco, pero para que hagamos una comparación, es más o menos lo mismo que tiene Bing, el buscador de Microsoft, con Microsoft metiéndole pasta a esto desde hace no sé cuánto, 10 o 15 años que lo sacó. Bueno, pues ChatGPT ha conseguido eso en un par de años. La siguiente noticia tiene que ver con el informe DORA 2025, DORA tal como suena, D-O-R-A, que es un informe que se hace anualmente sobre el uso de inteligencia artificial por programadores. Es una encuesta a 5.000 programadores y me he quedado con un par de datos, 3 datos. El primero es que el 90% de los encuestados dice que utiliza inteligencia artificial para su trabajo. Esos son 14 puntos más que la encuesta del año pasado. Y la mediana de uso, no sé muy bien por qué han usado la mediana en vez de la media, pero bueno, tampoco creo que haya grandes diferencias, es de 2 horas por día. En cuanto a la valoración que hacen de la inteligencia artificial, el 80% dice que ha mejorado su productividad y el 59% dice que ha mejorado la calidad de su código.
Aquí puede parecer, hombre, es baja, ¿no? Desde el 80 que ha mejorado su productividad a, digamos, el 60, que solo dice que ha mejorado la calidad del producto, que al final es el programa. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que muchos programadores ya creen que la calidad de su trabajo es inmejorable, con lo cual nunca van a poder admitir, por definición, que algo mejora la calidad de su programación. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre cuando uno habla con programadores. Y en cuanto a la confianza que tienen en el trabajo que les hace la inteligencia artificial o en la ayuda que les presta, pues tenemos la típica curva de Gauss más o menos. Por un lado hay un 28% que dice que tiene mucha confianza, aquí agrupo a los que dicen que tienen total confianza, muchísima confianza y bastante confianza. Y por otro lado, repito, estos eran 28, por el otro lado tenemos el 30% que dice que confía poco o nada. Y en el medio, pues hay otro 50% que, bueno, que depende, que a veces sí y a veces no. Lo curioso es que, recordemos el primer dato que he dado, el 90% dice que usa la inteligencia artificial y aquí solo el 28% dice que tiene mucha o bastante confianza en la inteligencia artificial, lo cual quiere decir que del otro aproximadamente 70% hay algunos que o están mintiendo un poquito o son masocas, porque si el 90% usa la inteligencia artificial y solo el 30%, redondeando, dice que confía mucho en ella, el otro 60% que la usa para ver cómo se equivoca y reírse de ella, pierde de mediana 2 horas cada día en trabajar con una herramienta de la que no se fía. En fin, poco inconsistentes, más que los datos eran los que son, las respuestas de algún que otro programador o de un montón de programadores. Y para terminar con negocios, una de robótica, y es que esta semana he leído un dato que me ha impresionado bastante, y es que actualmente hay más robots trabajando en China que en todo el resto del mundo junto. En China hay más de 2 millones de robots industriales trabajando en uso actualmente, y en el año pasado, en 2024, se fabricaron 300.000 de esos más de 2 millones, lo cual supone aproximadamente un tercio de los robots fabricados en todo el mundo. O sea que tiene como un tercio de share de la fabricación de robots industriales. Una vez más, en las últimas semanas ya he comentado varias veces noticias sobre cómo China, hemos visto en el último año y pico, que ha pegado un acelerón brutal en software de inteligencia artificial, en desarrollo propio. Estábamos viendo en las últimas semanas cómo han pegado un acelerón también en inversiones de hardware, de infraestructura, y estamos viendo también cómo están pegando otro acelerón en fabricación de robots. Voy con desarrollo, como siempre en la primera parte una mención rápida de modelos, versiones que esta semana han salido. Por un lado, Suno, que os recuerdo que es un modelo de creación de música, ha presentado esta semana la versión 5 de su modelo de generación y es espectacular. Lo que pasa es que con Suno ya las versiones anteriores ya eran espectaculares, con lo cual no sé muy bien, supongo que en las tripas habrán cambiado y habrán mejorado cosas. El resultado es tan espectacular como era hasta ahora, es indistinguible de la música producida por seres humanos. Vamos, yo creo que aquí no hay ningún matiz. Segundo modelo, Google DeepMind ha presentado Gemini Robotics 1.5, que es un típico modelo de robótica, un VLA, Vision Language Action, es decir, modelos que toman como input visión y lenguaje, instrucciones, y tienen como output acciones, de ahí el nombre de VLA. Así que nueva versión 1.5 y Google DeepMind también subida y siguiendo en el carro del desarrollo de robots. Tercer modelo versión de esta semana que merece la pena comentar, la versión 4.5 de Claude Sonnet, que como siempre, el último es el mejor, pues ha batido todos los benchmarks, es el mejor en todas las pruebas, en fin, todos los problemas de la humanidad van a quedar resueltos con este modelo. La siguiente también tiene que ver con un viejo conocido, la menciono sobre todo porque llevábamos mucho tiempo sin saber nada de DeepSeek, después del terremoto que provocaron en las navidades pasadas. Bueno, pues DeepSeek acaba de presentar DeepSeek versión 3.2-EXP. Los nombres, esto igual en chino es un ideograma solo y es muchísimo más cómodo de decir, pero en cuanto lo pones en lenguaje de letras, esto se hace eterno. Bueno, ellos lo llaman una versión intermedia, es decir, que no lo consideran un cambio de versión mayor y dicen que es simplemente pues, un paso más en el camino hacia su próxima generación de modelos de inteligencia artificial. Dicho eso, aunque solo sea un paso intermedio, han optimizado mucho el mecanismo de atención, han utilizado un mecanismo de sparse attention, de atención dispersa, escasa, y eso les permite reducir el precio de inferencia de la API un 50%. Así que como paso intermedio no está nada mal
sacar un modelo que es un 50% más barato, que consume un 50% menos de recursos que tu modelo anterior. Y para terminar con modelos versiones de esta semana, justo media hora antes de que hiciera este podcast, he empezado a ver que en Twitter han salido uno detrás de otro chorrocientos mil tweets diciendo que ya está disponible Sora 2. Lo dejo más para la semana que viene para ver qué hacen o qué no hacen con él, porque van a sacar también una app. En fin, comentaré un poquito más en detalle, pero quería mencionarlo, aunque solo fuera en esta parte de nuevos modelos versiones, porque el vídeo de demostración que han sacado no es espectacular, es magia. De verdad, si hace 3 años nos parecería imposible que alguien nos dijera que este vídeo se podía hacer sin que ningún humano participara en la grabación y en la producción y por supuesto en la actuación en el vídeo. Eso hace 3 años. Hace 2 nos habría parecido que igual en 20 años tendríamos algo así. Y simplemente el año pasado yo habría dicho que para esto faltaban como mínimo 5 años. Bueno, pues lo hemos tenido en 1. Os dejo en las notas el link al tweet en el que OpenAI ha presentado oficialmente Sora 2. Por supuesto es una demo. Todos sabemos que en las demos uno siempre pone la vaca más rolliza de la manada, pero aún así es increíble en el sentido literal de la palabra. Cuesta creer que ese vídeo lo haya hecho exclusivamente un modelo de inteligencia artificial generativa. Voy con las noticias ya de desarrollo. Empiezo con un paper de varios laboratorios, instituciones de investigadores chinos sobre el impacto que tiene aumentar el SFT, el Supervised Fine Tuning, en el post-training de un modelo. A ver, hasta ahora se daba por hecho que si tú aumentabas el SFT, la calidad del modelo iba a mejorar. Es decir, si el SFT, ya sabéis que son pares pregunta-respuesta, pues se suponía que cuantos más pares pregunta-respuesta le enseñaras al modelo, pues mejor iba a ser el modelo. Bueno, pues resulta que no. Según este paper, aumentar, obviamente a partir de un cierto umbral, el número de pares pregunta-respuesta de un SFT lleva a un peor rendimiento del LLM. Por ejemplo, en el paper ellos presentan un experimento en el que le hacen un SFT a un LLM con 1920 pares de pregunta-respuesta. Bueno, pues el rendimiento fue peor con 1920 pares que con 240 pares. Como digo, hay un umbral. Obviamente, si sigues bajando, llegas a un momento en el que llegas a 0, pues entonces ya no estás haciendo SFT y ese modelo de 0 sí que sería peor que el de 240. Pero lo sorprendente de la conclusión del paper es que el aumento no es indefinido. Llega un momento en el que no solamente el modelo no mejora, sino que empieza a tener regresión, empieza a ir hacia atrás y a perder, por decirlo así, facultades. La razón con la que especulan en el paper, porque en esto ya sabéis que no sabemos muy bien cómo funciona la inteligencia artificial generativa, así que es difícil saber exactamente por qué hace lo que hace. Ellos especulan con la posibilidad de que si el SFT es demasiado grande, si se le dan demasiados pares, pregunta-respuesta, el modelo cambia demasiado los pesos, ajusta demasiado los pesos que fijó en el pre-training y por lo tanto pierde parte del conocimiento general que había adquirido en el pre-training. Y como el conocimiento general del pre-training está hecho con una cantidad de datos muchísimo mayor que la del SFT, pues digamos que estás empezando a cambiar, hablando en términos humanos, cambiar conclusiones a las que habías llegado con muchos datos por conclusiones a las que estás llegando con muchos menos datos. Es, por decirlo así, un efecto similar al del famoso overfitting. Si tú fuerzas demasiado al modelo a que se ajuste a un dataset pequeño, el modelo nuevamente en términos humanos, se obsesiona con ese dataset pequeño, se ajusta demasiado al dataset pequeño y cuando vuelves a sacarlo a campo abierto, a un dataset más grande o a experimentos reales, ese overfitting le perjudica. Este paper, como ya he dicho en las últimas semanas, que estamos en plena fiebre del reinforcement learning, pues este paper ha venido a echar un poquito más de leña al fuego del post-training no basado en reinforcement learning, es decir, le ha venido a dar un poquito más de caña al SFT, que ya estaba un poco tocado últimamente, así que el reinforcement learning coge también de este tipo de estudios más gasolina para seguir quemando en la parte de vamos a entrenar a nuestros modelos con reinforcement learning, vamos a dejarnos de intentar educarlo, es decir, vamos a ir por la bitter lesson, que ya nos ha enseñado una y otra vez que el camino correcto es dejar que el modelo aprenda solo. Siguiente noticia de desarrollo, un paper de Google DeepMind
en el que analizaban si Veo3, su último modelo de generación de imágenes y de edición de imágenes en general, si Veo3 generó propiedades emergentes durante el training. Recordatorio que decimos que un sistema o una propiedad es emergente si sus características no se pueden explicar por la suma de las características de las partes que lo componen. Esto lo vemos en el mundo físico continuamente. Si tú ves las propiedades que tiene un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, de esas propiedades es imposible deducir las propiedades que va a tener el azúcar. Imposible. Bueno, pues en el azúcar emergen propiedades que no tienen por separado ni el carbono, ni el hidrógeno, ni el oxígeno. Bueno, pues esa emergencia física la estamos empezando a ver también en los últimos años en el ámbito de la inteligencia artificial. Los LLMs ya sabíamos, por papers también que se hicieron en su momento, que tienen propiedades emergentes. Por eso decimos que no sabemos muy bien cómo funcionan, porque nosotros sabemos lo que hace cada parte, pero sabiendo lo que hace cada parte, es imposible explicar qué hace el conjunto, porque al juntar las partes emergen propiedades que no sabemos por qué emergen. Bueno, pues en este paper de Google Mind resulta que Veo3 también tiene propiedades emergentes, es decir, propiedades que no se le enseñaron en el pre-training, situaciones a las que no estuvo expuesto en el pre-training y que a pesar de eso es capaz de utilizar cuando termina de entrenarse. Por ejemplo, segmentación de objetos, detección de aristas, de vértices, de límites, digamos, de los objetos, edición de imágenes, deducir propiedades físicas. Esta es muy interesante porque, por ejemplo, Veo3 es capaz de estimar la masa de un objeto a partir del movimiento que ve de ese objeto. En función de lo rápido o lento que se mueve ese objeto, Veo3 es capaz de estimar una masa. Y durante el training no se le ha entrenado en propiedades físicas. A la vista de esto, el siguiente paso que propone Google DeepMind en el training es seguir el mismo camino que se siguió con los LLMs y que en este caso, para los modelos de imagen, sería incorporarles un mecanismo de razonamiento para ver si también dan el salto que dieron en su momento a los LLMs, porque de momento parece que los modelos de imagen están siguiendo el mismo camino que siguieron en su día los LLM. Y para terminar con desarrollo, como ya he dicho varias veces en las últimas semanas, que hay mucho ruido alrededor del Reinforcement Learning, que hay mucho paper alrededor del Reinforcement Learning, que hay mucho desarrollo y tal, pero nunca he comentado ninguno concreto, bueno, pues me ha parecido que ya venía siendo hora de comentar algo concreto sobre qué tipo de cosas se están haciendo en Reinforcement Learning. Ninguna es revolucionaria, la mayoría de ellas son pequeños ajustes, pequeños cambios en la arquitectura, modificaciones del sistema de recompensa, pero nada muy gordo. El paper que voy a comentar hoy, que es un paper de Tencent, el conglomerado chino Hunyang, que es otra gran empresa china, y la Universidad China de Hong Kong, pues este paper, como digo, tampoco presenta una gran revolución, pero tiene un concepto interesante detrás. En este paper presenta un mecanismo al que llaman RLPD. RL ya os podéis imaginar que es Reinforcement Learning, y el PD viene de On Pre-Training Data, es decir, Reinforcement Learning on Pre-Training Data. Y en el nombre ya está el concepto que me ha llamado la atención lo suficiente como para comentar el paper, el famoso pre-training. Es decir, lo que están proponiendo en este paper, este grupo de investigadores, es utilizar Reinforcement Learning no en el post-training, como bueno, yo y mis amigos que nos dedicamos, Sam Altman, Demis Hassabis, Daria Modei, cuando me reúno con ellos prácticamente todas las semanas, bueno, pues hasta ahora estábamos utilizando el Reinforcement Learning solamente en el post-training. Entrenábamos al modelo con el mecanismo convencional y después usábamos Reinforcement Learning normalmente para el proceso de alignment, pero también últimamente, como habíamos visto, para más cosas y daba muy buenos resultados. Bueno, pues aquí estos tipos han ido un paso más allá y han dicho por qué estamos dando por hecho que el pre-training tiene que seguir haciéndose con el modelo tradicional. Así que lo que han hecho es, digamos, hacer un nuevo approach, darle como una nueva perspectiva al sistema de pre-training. Vamos a usar los mismos datasets que utilizábamos hasta ahora, que son básicamente, como sabéis, las toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de textos que andan dando vueltas por ahí en Internet. Lo que ocurre es que aquí lo que van a hacer, o lo que han hecho ya estos tipos, es, en lugar de que el modelo intente predecir en cada momento el siguiente token, ya sabéis que los LLM son máquinas de Next Token Prediction, bueno, pues en lugar de intentar predecir el siguiente token, lo que se le pide al modelo es que genere una secuencia de tokens relativamente larga. Esa sería un poco como lo de
completa toda la frase. Yo te voy a dar las 5 primeras palabras de la frase. No quiero que me predigas la 6ª palabra, quiero que me completes la frase. Y a todas esas secuencias que genera el modelo que se está entrenando, todas esas secuencias se las pasamos a otro modelo que ejerce de juez y que lo que hace es ve cuál era la frase original completa y ve todas las que ha generado el modelo que se está entrenando y valora cómo de cerca, cómo de similares son las que ha propuesto el modelo con respecto a la frase original. Y a partir de ahí le asigna recompensas positivas o negativas y de distintos valores en función de cuánto se ha acercado a la frase original. Esto puede parecer, como primera aproximación, yo cuando lo estaba leyendo pensé, bueno, esto es más o menos lo mismo, pero en vez de hacer Next Token Prediction, hacemos Multi-Token Prediction. Pero no, porque hay una cuestión interesante en la que fijarse. Aquí puede darse la situación, y de hecho se da, que un modelo haga una predicción de una frase que no acierte ni siquiera uno de los tokens que en el dataset original componían la frase, y a pesar de eso puede obtener una recompensa muy alta si genera una frase que diga básicamente lo mismo. Es decir, aquí no estamos entrenando al modelo para que acierte en la forma, sino para que acierte en el fondo, para que acierte en el significado de las frases, lo cual yo creo que intuitivamente ya suena a, ostras, es más importante que el modelo aprenda qué quiere decir más que cómo quiere decirlo. Y efectivamente, en el paper, con los experimentos que han hecho, se confirma esta intuición. Ellos han utilizado para hacer pruebas un QEN3 de 4 billones y con este sistema de pre-training mejora al original, al que se entrenó con el modelo tradicional, en todos los benchmarks, especialmente en los más complicados y especialmente en los que requieren razonamiento, lo cual cuadra bastante con esa intuición de la que hablaba hace un momento, de que si entrenas al modelo en que, por usar nuevamente términos humanos, entienda lo que quiere decir más que acierte las palabras que otro ha dicho en otra frase. Añadamos a esto el bonito efecto secundario de que en todo este proceso que he descrito no interviene ningún humano y por lo tanto el ahorro en costes es espectacular, porque nadie tiene que revisar los pares pregunta-respuesta, nadie tiene que etiquetarlos, nadie tiene que asignar sistemas de recompensa, todo se hace automáticamente. Y termino con las pildoritas. Para empezar, Google ha presentado en su sección de Labs, como de experimentos, un producto al que ha llamado Mixboard, que es un tablero para para explorar ideas visualmente. Esto no sé si voy a ser capaz de explicarlo muy bien, porque en 5 segundos lo entiendes si lo ves, y explicarlo me va a llevar un poquito más de 5 segundos. La idea es que, imagina que le dices a esta aplicación, a este Mixboard, estoy pensando en cómo disfrazarme para Halloween, pero no se me ocurre nada interesante. Bueno, pues el Mixboard, que por cierto por detrás utiliza el Nano Banana, lo que hace es, te crea en un tablero un montón de ideas de fotos tuyas con distintos disfraces. Y tú a partir de ahí puedes ir trabajando con esas primeras ideas, diciéndole, ostras, me gusta el sombrero de la primera y el vestido de la cuarta. Júntalos en dos y ponme una máscara de algo, porque no quiero que se me vea la cara. Y entonces te vuelve a presentar otro conjunto de posibles ideas visuales para que tú sigas haciendo mezclas, combinaciones, exploraciones de nuevas líneas, etc. Dentro de las ideas que pone como ejemplo Google DeepMind, en este Mixboard, estaba esta del disfraz de Halloween, estaba por ejemplo también el que le digas, quiero modernizar este armario que tengo en casa. De repente él te presenta el armario con distintos tiradores, pintado de distintos colores, forrado con tela, lo que se te ocurra. Y tú a partir de ahí nuevamente vuelves a combinar, explorar, etc. En fin, una de estas cosas más que Google pone ahí en los labs para ver si cree que pueden o no tener un sentido en el mainstream o no. Siguiente pildorita. OpenAI acaba de presentar una funcionalidad para ChatGPT que ya está disponible para los usuarios de Estados Unidos, que se llama Instant Checkout, que por el nombre ya todos nos olemos lo que quiere decir, y es efectivamente que vas a poder hacer compras directamente desde ChatGPT en el caso de que estés haciendo un prompt sobre algún producto concreto. Fíjate que le preguntas, no sé, oye, yo tengo muchos problemas, me duelen con mucha frecuencia los pies, estoy buscando unas zapatillas para correr que sean especialmente cómodas. Bueno, pues si él te sugiere algunas zapatillas y a ti te interesan algunas de las que él te presenta ahí, pues tendrás un bonito botón que si le das al Instant Checkout te comprará las zapatillas y asunto solucionado. No tendrás que ir a la tienda del que está vendiendo esas zapatillas. Como acaban de empezar, de momento el Instant Checkout está disponible para productos de Etsy. Pronto han anunciado que también se integrará Shopify y
como todo en la vida, en función del éxito que tengan, pues no les quedará más remedio a los demás que tener que irse apuntando, o si no tiene el éxito suficiente, no le quedará más remedio a ChatGPT que recular. Por cierto, el sistema de pagos lo hace Stripe, así que ChatGPT se ha quitado, OpenAI en este caso se ha quitado de ahí el merde de tener que gestionar los pagos con infraestructura propia. Tercera pildorita, que tiene que ver con nuevos logros de los LLMs. Hace poco comenté por aquí que ya ganaban medallas de oro en competiciones de programación, superando a todos los humanos que se presentaban. Bueno, pues esta semana la Universidad de Nueva York ha hecho las pruebas de someter a un LLM a los 3 niveles del CFA, que es el Chartered Financial Analyst, los exámenes para Chartered Financial Analyst. Y después de someterlo, han anunciado orgullosos al mundo que ha aprobado los 3 niveles del examen, que ya es un logro en sí mismo, pero que además, si lo comparamos con hace 2 años, que hicieron el mismo ejercicio, hace 2 años solo fueron capaces de aprobar hasta el nivel 2. Bueno, pues este año ya han aprobado todos los niveles. Además, los modelos han hecho los exámenes en unos minutos, mientras que un humano tarda aproximadamente 1000 horas de su vida en prepararse para uno de estos exámenes. Y además de eso, los correctores de los exámenes, que eran humanos, de media le han dado a las respuestas de los LLMs 5,6 puntos más que a las respuestas de los humanos, sin saber quién era quién. Los evaluadores humanos tenían allí el fajo de respuestas e iban corrigiendo exámenes sin saber quién era quién. Bueno, pues de media, los LLMs han tenido 5,6 puntos más que los humanos. Y hago una reflexión aquí porque muchas veces despotrico sobre los benchmarks, porque y la famosa ley de Gotthard, de que cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una medida, y eso les ha pasado a los benchmarks de inteligencia artificial a los 5 minutos de crearse. De repente, todo el mundo entrena sus modelos para que salgan muy bien en los benchmarks. Bueno, pues para mí, este tipo de cosas, lo de los concursos de programación, lo de los exámenes para CFA, son el tipo de cosas que realmente nos dan una medida de si la inteligencia artificial está o no está al nivel de humanos en, obviamente, el contexto en el que se evalúan. Si está al nivel de humanos en programación, si está al nivel de humanos en conocimiento financiero, en lo que sea. Es decir, la prueba real de si la inteligencia artificial ha llegado a un determinado nivel o no, es ponerla a competir con humanos de ese nivel y que gane el mejor. Y si el mejor es la inteligencia artificial, pues tendremos que aceptarlo. Lo que no vale entonces es decir, bueno, es que el examen realmente, este examen era muy fácil, vamos a poner uno más difícil. Bueno, pero entonces ponle uno más difícil a la inteligencia artificial y a los humanos, porque si no, va a llegar un momento en el que puede pasar lo que pasó en la competición de programación, que es que ningún humano es capaz de resolver las 12 preguntas que planteas. Y sin embargo, un LLM sí. Al hilo de esta reflexión, comento también otra pildorita, y es que OpenAI ha creado un benchmark, no exactamente, vamos a usar la palabra, pero no es un benchmark en el sentido convencional, al que ha llamado GDP-Val, que lo que hace es evaluar a modelos de inteligencia artificial en 1.320 tareas de trabajo real, que han sido diseñadas por profesionales reales, tareas que ellos, esos profesionales, tienen que realizar o han realizado en su trabajo. Son profesionales que han trabajado en 44 funciones distintas de 9 sectores diferentes, entre los que están ingeniería, el mundo legal, medicina, en fin, un montón. Y esos profesionales tienen como mínimo 14 años de experiencia en su función. Bueno, pues estos tipos han creado, digamos, 1.320 problemas reales de un trabajo real. Y esas tareas, de entre esos 1.320, se seleccionan aleatoriamente problemas para ponerle a un LLM. Y se le pide que resuelva la tarea. Que resolver la tarea no consiste simplemente, en muchas de las tareas, en generar texto. Es decir, el resultado que se espera del LLM puede tener, aparte de textos, aparte de informes, por decirlo así, pero puede necesitar hacer gráficos o hacer presentaciones o crear vídeos o generar hojas de cálculo. Luego, se le está pidiendo lo mismo que se le pediría a un humano. Tienes que hacer esta tarea, hazla con los mecanismos y con las herramientas que un humano utilizaría para hacer esta tarea. De la misma manera, el prompt, la tarea que se le propone, no es simplemente una descripción de la tarea. Es una descripción de la tarea con todos los materiales que un humano necesitaría para hacer esa tarea. Pues un brief legal o un tratamiento diseñado o ya recetado por un médico o unos planos de ingeniería para una construcción, lo que sea, pero no se le describe todo en texto, no se le da todo trituradito
para que en texto lo dijera bien, sino que se le dan todos los materiales que usaría un ser humano y se espera de él que genere todos los materiales que generaría un ser humano. La evaluación del resultado la vuelven a hacer humanos que no son los mismos que diseñaron las tareas, porque los que diseñaron la tarea, al diseñar la tarea, vieron también el resultado que se entendería como un resultado correcto si lo hiciera un ser humano. Bueno, pues otros profesionales, distintos de estos primeros, lo que evalúan es cómo de cerca está la respuesta del LLM, el producto generado por el LLM, de la respuesta del producto que dieron los profesionales que diseñaron la tarea. Los resultados fueron que Claude Opus 4.1 fue el que tuvo las mejores respuestas, un 47,6% de las veces sus respuestas se evaluaron como mejores que las de los seres humanos. Después del Opus 4.1 quedó clasificado GPT-5 High con 38,8 y de los grandes el peor fue Gemini 2.5 Pro con 25,5 y Grok con 24,3, básicamente como Gemini. De nuevo, este es el tipo de evaluaciones que tenemos que pensar para la inteligencia artificial. No tenemos que hacer benchmarks para valorar la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es coger las valoraciones que nos hacemos entre nosotros los seres humanos. ¿Cómo valoramos que una persona sabe o no sabe medicina? ¿Cómo valoramos que una persona sabe o no sabe analizar finanzas? ¿Cómo valoramos si una persona sabe o no sabe hacer el trabajo de director de compras de Citroën? Bueno, pues las evaluaciones que hagamos para resolver esas preguntas con humanos son las mismas que tenemos que hacer con los sistemas de inteligencia artificial. Y como decía antes, que ganen mejor. Y termino las pildoritas y el podcast de esta semana con una afirmación que ha dado muchas vueltas por ahí de Richard Sutton, el autor de The Bitter Lesson, el padre, por decirlo así, del Reinforcement Learning y uno de los grandes gurús históricos de inteligencia artificial, que ha dicho esta semana en una entrevista que él cree que los LLMs son un callejón sin salida. Básicamente porque dice algo que yo creo que es obvio y que muchos compartimos, y es que como mientras no encontremos una manera de que los LLMs aprendan, como dicen los americanos, on the job, aprendan sobre la marcha, aprendan trabajando, pues no hay margen para que mejoren incrementalmente. Y estos saltos que tenemos que dar de versión en versión, lo que hacen es sacar versiones mejoradas de un sistema que está, bueno, es un poquito exagerado, mal diseñado. Mal diseñado en ese sentido de que no es capaz de mejorarse a sí mismo durante el uso del modelo y no solamente durante el training. Bueno, pues ahí queda la afirmación de Richard Sutton. Yo, una vez más, como casi siempre con Richard Sutton, apoyo esta afirmación. Ya he llamado a Richard para decirle que cuente conmigo en el manifiesto. Ahí estoy yo para dar mi firma. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.